sommelier, especialista en pisco, catador y de pisco y destilado, nos saluda. Vamos a trabajar siguiendo esta serie de videos. Estamos en el número 41 de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Esta vez tenemos dos mosto verdes, un acholado de mosto verdes y un mosto verde de albilla, ¿correcto? Los dos son de Ica, de Chincha en este caso, y bueno, siempre es importante decir de que tenemos tres tipos de pisco, ¿no? Los piscos puros, que le llamamos, que son elaborados con las 8 uvas pisqueras, las 4 menos aromáticas y las 4 más aromáticas. Tenemos el segundo tipo, que son los acholados, que son mezcla de uvas. Se mezclan las uvas, se mezclan los mostos frescos, se mezclan los mostos fermentados de acuerdo a cada uno de los maestros destiladores, ellos tienen sus propias fórmulas, y se mezclan los piscos terminados, ¿correcto? Y ahí eso es lo que le llamamos los acholados, ¿no? Que es una linda palabra, además, acholado. Y tenemos los mosto verde. ¿Qué vienen a hacer los mosto verde? En el proceso de fermentación, el proceso de fermentación se ha interrumpido. Recuerden de que las levaduras son las que consumen el azúcar en el mosto y producen el alcohol y el CO2. Estas levaduras están en la piel de la uva. Entonces, a la hora que llegan y empiezan el proceso de fermentación, ¿no? Van consumiéndose el azúcar y convirtiéndolo en alcohol y en CO2. ¿Qué significa? No se ha terminado la fermentación, o sea, ha llegado 7, 8 días, dependiendo. Se corta la fermentación parcialmente, porque la fermentación va a continuar hasta que se mueran las levaduras, ¿no? Y se empieza a destilar. Y de ahí tenemos una particularidad con esta variedad, que son más aromáticos, más sedosos, más suntuosos, más ligeros en boca, ¿no? Nos dan notas tostadas, ojo, no quemadas, tostadas, ¿no? Nos dan unas notas de dulces a compota, a manjar, que son totalmente distintas a los puros y a los acholados, ¿no? Acá tenemos los mosto verdes menos aromáticos, elaborados con las uvas menos aromáticas, los elaborados con las uvas más aromáticas y los acholados de mosto verdes, ¿correcto? En ese caso son los mosto verdes puros que se van a mezclar para, ¿no? Crear los acholados de mosto verdes. Eso significa que tenemos 12 variedades de pisco totalmente diferentes, ¿no? Eso es importante saberlo. Vamos a trabajar con el primero, que es un Viña de Oro. Este es un Viña de Oro que estuvimos nosotros evaluando, haciendo una cata comentada de 46 grados, es este pisco, ¿no? Es un acholado de mostos verdes, ¿no? Vamos primero, pista, ¿no? Acá la viscosidad la vemos bien, ¿no? Los 46 grados se perciben inmediatamente, ¿eh? Sensaciones herbáceas, sensaciones a fruta blanca, manzana, en mi caso, pera, pasas negras, los herbáceos están marcados ahí, fresco, fruta fresca, fresco el pisco. Calienta, en boca sí le percibo como punzadas, y eso tiene que ver mucho con que el pisco es un pisco joven. La norma contempla de que podemos reposar 3 meses el pisco antes de venderlo. Muchas bodegas, como el caso de Viñas, los dejan reposando más tiempo. Esto hace que se amalgamen mejor los componentes del destilado y nos den, ¿no? Digamos, estos picores que estoy yo percibiendo, que son medios alocados, alborotados, no estén a la hora de envasarse o embotellarse para la venta, ¿no? Es un pisco joven del año 2025, por lo tanto todavía tiene estos alborotos. Hay que dejarlo reposar, hay que hacer los trasiegos, oxigenar, para poder lograr un pisco, ¿no? De calidad, o correcto, como sería, ¿no? Vamos al segundo. El segundo es un Grimaldi
del Valle de Chincha, de 42 grados, edición limitada, dice acá, cosecha 220, 500 mililitros, ha ganado en Lisboa 2022 gran medalla de oro, ¿no? ¿No? La calidad de los piscos Grimaldi radica en su limpieza a la vista, su misticidad de nariz y su elegancia de boca, ¿no? Vamos a ver. Tiene una nota de cata, que más o menos es una nota más hacia lo lácteo, ¿no? O sea, acá vemos que es nariz, persistentes olores lácteos, dice, aromas, debería ser, y dulces que reflejan similitud a un delicioso toffee de leche. Igual en boca, lácteos y dulces que asemejan a un toffee de leche y vainilla, ¿no? Toques herbales, toques herbales. Personalmente me es difícil encontrar necesariamente en el Albilla lácteos, más lo encuentro yo en el Mosto Verde Torontel, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacer la diferencia, ¿no? Pista límpido, incoloro, brillante, sin ninguna partícula en suspensión, primera olfacción. Y aquí sí, 42 grados están mucho más tenues que el pisco anterior, ¿eh? Hay sensaciones a lima, fresco, ¿no? Hay sensaciones a lima, piel de lima. Flores cítricas, más que nada, ¿no? Azahares, pasas rubias, ligero herbáceo, un toque herbáceo. La parte láctea no, dulce sí, la compota, ¿no? Algo de fruta fresca, fruta blanca, compota de manzana, ¿no? Pero recuerden que en la cata nada está dicho, todo es discutible, así que lo que aparece en la etiqueta no necesariamente tengo que yo percibirlo, ¿correcto? Como lo que yo percibo no necesariamente tienen que percibirlo los que han elaborado la etiqueta de este pisco, ¿no? Vamos a boca. Marca muy bien la boca, el cálido, suntuoso, el alcohol medio más. Indudablemente este pisco está mejor que el acholado de Quebranta, que el acholado, perdón, de Mostos Verdes, ¿no? Está más logrado, más terminado, más correcto, finalizado, digamos, todo el trabajo, ¿no? Hay sensaciones cítricas, sensaciones de infusión, manzanilla, fresco, untuoso, el alcohol medio más, persistencia media larga, igual que en el caso del acholado de Mostos Verdes. Las persistencias en estos dos picos son largas, 20 segundos, ¿no? O sea, dándonos la calidad del producto, del destilado, ¿correcto? El hecho de que tenga mayor cantidad de persistencia en boca en segundos nos está indicando calidad, ¿no? Pero está muy bien, el cítrico me gusta, ese final a lima, a piel de lima. ¿Cómo lo marido yo en este caso, este producto? Con un pay de maracuyá, va perfecto, con unas tejas con sus naranjitas de relleno, ¿no? O sea, tranquilamente, ¿no? Unas pasas rubias y, no sé, y una crema. O sea, provoca, porque es sabroso, es sabroso. Y las notas cítricas están bien marcadas, ¿eh? Los recuerdos cítricos bien marcados. En el caso del acholado de Mostos Verdes, acá tenemos dos chances, porque podemos trabajar con cítricos y trabajar con chocolate, por el hecho de que tiene toques cítricos como tiene toques Quebranta, ¿no? O sea, indudablemente el 60 o quién sabe un poco menos, pero casi para mí el 60% ha sido elaborado con Quebranta y con algún cítrico. Puede ser una Torontel o puede ser una Italia, ¿no? O una Albilla, pero la Albilla sería más tenue. Yo creo que es más una Torontel, ¿no? Entonces esa nota cítrica que nos da la Torontel la podemos trabajar con un pay de limón, ¿no? Y la nota, digamos, Quebranta, herbácea, ¿no? A fruta blanca, la podemos tratar podemos acompañar con un pay de pecanas o con un pay de nueces o con o con una torta de chocolate, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pulgar para arriba. Siempre estamos en el YouTube y en el TikTok también. Recuerden las preguntas, las que deseen. La pregunta tonta es la que no se hace, como decía mi profesor.
siempre con responsabilidad. Nos estamos viendo en la próxima. Chao. Gracias.